El espacio, frío y silencioso, siempre me había parecido el epítome del vacío absoluto, pero esta vez el silencio tenía un peso que me oprimía como una mano invisible. Habíamos descubierto la nave por casualidad, vagando por un sistema poco estudiado, en los confines de la galaxia. Su tamaño era asombroso, enorme, de al menos 2 kilómetros de largo, con un casco cubierto de una capa de hielo que brillaba a la luz de una estrella lejana. Parecía más bien una antigua fortaleza, abandonada y olvidada. Éramos exploradores, miembros de la expedición Argus, enviados a las profundidades del espacio para estudiar anomalías, pero incluso entre las muchas rarezas que encontramos, esta nave destacaba. Sus orígenes eran imposibles de determinar. El diseño no coincidía con ninguna especie conocida, y los materiales del casco eran tan resistentes que ni siquiera nuestros equipos de exploración podían penetrarlos. El capitán dio la orden de preparar un equipo para investigar, a pesar de los recelos que muchos de nosotros teníamos. La nave parecía muerta, pero había algo en su aspecto que resultaba inquietante, como si fuera un ser vivo que solo fingía estar sin vida. Al acoplarnos a la nave y abrir la esclusa, nos recibió la oscuridad, más densa y espesa de lo que cabría esperar. La luz de nuestras antorchas apenas penetraba en los pasillos, cuyas paredes estaban cubiertas de extraños símbolos que parecían tanto escritura como dibujos. Estos símbolos parecían moverse cuando la luz los tocaba, aunque quizá solo fuera un juego de mi imaginación. Nos adentramos más y más, avanzando por pasillos cada vez más estrechos y tortuosos, hasta que llegamos a una enorme sala donde nos esperaba un descubrimiento que ninguno de nosotros podría haber previsto. En el centro de la sala había cápsulas gigantes, dispuestas en filas como soldados en formación. Cada una de ellas estaba llena de un líquido, en cuyo interior descansaban criaturas demasiado extrañas para describirlas con una sola palabra. Sus cuerpos eran alargados y estaban cubiertos de una piel oscura de aspecto metálico que reflejaba la luz, dando la ilusión de movimiento. Sus rostros, si es que podían llamarse rostros, carecían de sus rasgos habituales, pero sus ojos, enormes y brillantes desde el interior, parecían mirarnos directamente, a pesar del sueño en el que se encontraban. Se hizo el silencio entre nosotros, solo roto por el silencioso zumbido del sistema de soporte vital, que seguía funcionando. El capitán dio la orden de recoger todos los datos posibles, pero sentí que algo se agarrotaba en mi interior. Aquellas criaturas no parecían cautivos ni víctimas, parecían cazadores que solo esperaban su momento. Empezamos a examinar las cápsulas, intentando mantenernos cerca unos de otros. Cada uno de nosotros se daba cuenta de que la nave que habíamos encontrado escondía una historia que podría trastocar todas nuestras percepciones del universo, pero la tensión crecía con cada segundo que pasábamos en aquel lugar. El silencio parecía hacerse más pesado, como si la propia estructura de la nave se resistiera a nuestra presencia, tratando de empujarnos de nuevo al vacío del espacio. En cada cápsula había paneles de control cubiertos de los mismos extraños símbolos que las paredes de los pasillos. Uno de nuestros ingenieros, Carl, activó cautelosamente los escáneres para intentar descifrar su significado. Sin embargo, a pesar de los avanzados algoritmos de traducción, el significado de los símbolos seguía sin estar claro, como si sus creadores los hubieran codificado deliberadamente para que nadie pudiera entenderlos. Al observar de cerca a una de las criaturas de la cápsula, me di cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de algo parecido a una armadura de quitina, pero parecía flexible, como si pudiera adaptarse a cualquier condición. Los ojos de estas criaturas permanecían cerrados, pero no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando, incluso desde un estado de sueño. Y entonces ocurrió. Carl, pasando descuidadamente los dedos por uno de los paneles, activó el sistema. Al principio no ocurrió nada, solo un silbido como el de una fuga de gas, pero entonces las luces de la cápsula
empezaron a parpadear y el líquido empezó a hervir, emitiendo un sonido grave y amenazador. Retrocedimos y vimos cómo la cápsula empezaba a cambiar de color. Se llenaba de una tenue luz roja procedente de su interior y empezaban a formarse grietas a lo largo de sus paredes. El silencio de la sala se rompió. El zumbido del sistema de soporte vital se intensificó, llenando el espacio, y las propias paredes parecieron empezar a vibrar. «¡Apágalo! ¡Ahora!», gritó el capitán, pero ya era demasiado tarde. Carl tanteó el panel, tratando de encontrar la forma de detener el proceso, pero todo lo que hacía no hacía sino aumentar la actividad del sistema. Las demás cápsulas empezaron a reaccionar. Una a una se iluminaron con la misma luz roja y el líquido de su interior empezó a evaporarse, dejando los cuerpos de las criaturas envueltos en una espesa niebla. El capitán ordenó a todos que se retiraran inmediatamente, pero el pánico ya había invadido a la tripulación. Corrimos hacia la salida, pero los pasillos que parecían interminables ahora parecían estrechos y confusos. La propia nave parecía estar cambiando su estructura, impidiéndonos escapar. Entonces llegó el primer sonido. Era algo entre un rugido y un susurro, que parecía venir de todas partes a la vez. Penetró en mi cerebro, paralizando mi cuerpo de miedo, y de repente me di cuenta de que no era solo un sonido. Era una señal que las criaturas de las cápsulas se enviaban entre sí. Cuando miré a mi alrededor, vi a la primera criatura liberarse. Se puso en pie, lenta pero firmemente, con el cuerpo resplandeciente de luz, como si se hubiera adaptado a su nuevo entorno. Sus ojos, que antes estaban cerrados, ardían ahora con una brillante luz escarlata. Y entonces se dirigió hacia nosotros. La criatura, liberada de la cápsula, se movía con tanta gracia y seguridad que me quedé inmóvil por un momento, impresionado por su belleza antinatural y su fuerza aterradora al mismo tiempo. Sus largas extremidades, cubiertas de una armadura brillante, parecían demasiado afiladas, como armas creadas por la naturaleza, y la luz de sus ojos parecía penetrar hasta lo más profundo de mi conciencia, paralizando mi voluntad. «¡Retirada!». La voz del capitán cortó el pánico creciente y corrimos hacia la salida de la sala. Pero los pasillos de la nave eran ahora irreconocibles. Su estructura había cambiado, como si la propia nave se hubiera adaptado al despertar de sus amos. Las paredes se estrechaban, las luces parpadeaban y las puertas por las que habíamos pasado antes aparecían bloqueadas. Cada vuelta parecía idéntica a la anterior, y podía sentir el pánico acumulándose en mi interior, convirtiendo mis movimientos en sacudidas caóticas. Detrás de nosotros se oían sonidos que no se podían describir con palabras. Rugidos, intercalados con fuertes golpes, como si la nave intentara respirar con aquellas criaturas. Oímos algo enorme que se movía, que se acercaba, y de repente se oyó un grito desgarrador. Me di la vuelta y vi cómo una de las criaturas se abalanzaba sobre Carl. Su cuerpo desapareció en la enorme sombra, y el momento siguiente pareció a cámara lenta. El resplandor brillante de los ojos de la criatura, el brillo de sus miembros cortando el aire, y luego el silencio. Solo las huellas ensangrentadas en el suelo recordaban que alguien había estado allí. Salimos corriendo al siguiente pasillo, y vi ante mí una enorme sala que antes había estado oculta tras puertas cerradas. Dentro había más cápsulas. Docenas, si no cientos, estaban en filas como un ejército esperando órdenes. «¡Ellos! ¡Esta es su prisión!», gritó uno de los nuestros, desviando la mirada de las cápsulas al panel de control, que empezó a parpadear en rojo. De repente me di cuenta. Esas criaturas no eran los habitantes de la nave, eran sus prisioneros. La nave había sido diseñada para retenerlos, para impedir que volvieran a liberarse. Pero ahora esa barrera se había roto. «¡Es una trampa, maldita sea!». El capitán hizo un gesto con la mano, señalando otra salida. Nos apresuramos a avanzar sin mirar atrás, pero la sensación de que nos observaban nunca me abandonó.
La tensión aumentaba a cada segundo que pasaba, y cuando llegamos al estrecho túnel, me pareció que las paredes de la nave tenían vida propia. La criatura reapareció en la distancia. Sus largas extremidades, casi como las de una araña, se movían hábilmente por el suelo y las paredes, sin dejar ninguna posibilidad de cubrirse. Ahora eran 2, quizá 3. No podría decir cuántos en medio del caos, pero cada uno de ellos parecía la máquina de matar perfecta. Corrimos hacia un estrecho pasillo, y el capitán activó el mecanismo de cierre de emergencia. El tabique metálico retumbó, aislándonos de nuestros perseguidores, pero sabía que solo nos daría unos minutos. Despertamos algo que no debíamos, dije, respirando con dificultad, mirando a los demás. No se suponía que estuvieran vivos. No solo están vivos. El capitán pinchó en su portapapeles, tratando de encontrar una ruta hacia nuestra lanzadera. Son armas. Cuando se bajó el tabique metálico, quedamos relativamente a salvo por un momento, pero su fino metal parecía casi una barrera simbólica, apenas capaz de contener a las criaturas que habíamos despertado. Más adelante se extendía un nuevo pasillo, más estrecho y sinuoso, pero sus paredes eran diferentes de las anteriores. En lugar de metal negro y liso, estaban grabadas con símbolos que brillaban con una luz azul apagada, como si formaran parte de algún mecanismo antiguo. ¿A dónde conduce este camino?, susurró uno de los nuestros, temeroso de romper el silencio, que parecía aún más opresivo después de encontrarse con estas criaturas. No lo sabemos, respondió el capitán, sin dejar de mirar el mapa de la nave en la tableta, que fallaba cada vez más. Pero no tenemos elección. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán. Seguimos adelante. La luz de nuestras antorchas distinguía en la oscuridad extrañas imágenes deformadas en las paredes que parecían escenas que representaban algún tipo de acontecimiento. Mostraban criaturas similares a las que nos habían estado siguiendo, pero en un papel diferente. En uno de los paneles estaban arrodillados ante algo que parecía un pilar de luz resplandeciente, y se veían cadenas alrededor de sus cuerpos. «Esto es una prisión», dije en voz baja, sin esperar respuesta. «Estas criaturas estaban retenidas aquí». «¿Pero por qué?». El capitán hizo una pausa, examinando las imágenes. «¿Quién construyó este lugar?». La otra imagen mostraba figuras diferentes a estas criaturas, altas, delgadas, con extremidades largas, pero carentes de toda amenaza en su aspecto. Estaban de pie frente a una enorme estructura parecida a esta nave, con los brazos levantados como si estuvieran sellando a las criaturas en cápsulas. «Son sus creadores», susurré, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. «Pero si estas criaturas son sus creaciones, ¿por qué sellarlas?». Me llamó la atención el panel de control de la pared. Estaba activo y sus símbolos palpitaban lentamente como los latidos de un corazón. Alargué la mano y cuando mis dedos lo tocaron, la superficie se iluminó con una luz brillante y el pasillo se llenó de un sonido que podría haberse confundido con una voz, pero no pude entender ni una palabra. «No toques eso». El capitán me sacó de mi aturdimiento y me agarró del hombro. «No sabemos qué está haciendo». Pero ya era demasiado tarde. Los símbolos del panel empezaron a parpadear cada vez más deprisa, y entonces oí un sonido mecánico procedente del fondo del pasillo. Las paredes se estremecieron, y enormes placas de metal empezaron a caer del techo, cortándonos el camino de vuelta. «¡Corred!», gritó el capitán, y nos precipitamos hacia adelante, intentando dejar atrás las placas que caían. El pasillo nos condujo a una nueva sala, enorme, cuyo tamaño se perdía en la oscuridad. En el centro de la sala había una enorme estructura que parecía un monolito, pero en su superficie había muchos símbolos idénticos a los que habíamos visto en las cápsulas. «Este es su corazón», susurré mirando la estructura. «O su prisión», añadió el capitán mirando con atención a su alrededor.
Mientras estudiábamos el monolito, los sonidos de los perseguidores empezaron a resonar cada vez más cerca. Las paredes vibraban, el zumbido se intensificaba, y me di cuenta de que casi no quedaba tiempo. «Tenemos que apagar esto», dije señalando el monolito. «Si se están alimentando de eso, puede que sea su única fuente de energía». El capitán dudó, pero no había tiempo para discusiones. Asintió y empezamos a buscar una forma de desactivar la estructura. La sala en la que nos encontrábamos estaba inusualmente silenciosa, pero ese silencio no era reconfortante. Era denso, casi palpable, y cada vez más amenazador. El monolito situado en el centro de la sala parecía respirar. Sus símbolos brillaban y se desvanecían, como el pulso de un ser vivo. La vibración de los pasos de nuestros perseguidores se percibía en el suelo, cada vez más cerca. El capitán y yo caminamos alrededor de la estructura, intentando encontrar alguna pista. En un lado del monolito encontramos un panel de control, pero sus símbolos no eran como los que habíamos visto antes. Parecían más complejos, como si estuvieran diseñados no para una simple interacción, sino para resolver un rompecabezas o realizar un ritual específico. «Sea lo que sea, tenemos que darnos prisa», dijo el capitán, lanzando una mirada preocupada hacia el pasillo de donde procedían el estruendo y el raspado del metal. Me arrodillé ante el panel y toqué los símbolos. Por un momento no ocurrió nada, pero entonces la estructura empezó a emitir un sonido grave y profundo que resonó por todo el pasillo, haciendo vibrar el aire. Los símbolos del monolito se iluminaron con más intensidad, y una voz que parecía sonar simultáneamente en todos los idiomas y en ninguno a la vez resonó en mi cabeza. «La apertura llevará a la destrucción. El cierre exige sacrificio». Retrocedí bruscamente, sintiendo un escalofrío helado recorrerme la espalda. La voz no era solo un sonido, era un pensamiento que entraba directamente en mi mente. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó el capitán mirándome, pero su atención se desvió inmediatamente hacia el movimiento en la distancia. La primera criatura apareció en la entrada de la sala. Permaneció inmóvil un instante, con los ojos de color escarlata, iluminando el espacio que la rodeaba. Detrás aparecieron dos más. Sus movimientos eran rápidos, casi silenciosos, y me di cuenta de que nos estábamos quedando sin tiempo. «Tenemos que activar esto», dije, volviéndome hacia el panel. La voz decía que el cierre requería un sacrificio. «¿Qué clase de sacrificio?», preguntó el capitán, pero la respuesta era obvia. El monolito no era solo el corazón de la nave, era un mecanismo diseñado para controlar a las criaturas. Si se desactivaba, perdían la fuente de su poder, pero su activación requería una interacción que podía ser mortal. El capitán me miró, luego a los demás. Su rostro expresaba una mezcla de miedo y determinación. «Hazlo», dijo. «No podemos dejar que salgan de aquí». Volví a tocar los símbolos. Esta vez, el panel se iluminó con más intensidad y la misma voz sonó en mi cabeza. «Entrada concedida. Víctima aceptada». El suelo se estremeció y sentí que algo tiraba de mí hacia el interior del monolito. No fue un movimiento físico, pero sentí como si me arrancaran la mente del cuerpo. Los símbolos del panel empezaron a desaparecer, uno a uno, hasta que solo quedó uno, que brillaba con una luz blanca intensa. En ese momento, las criaturas empezaron a moverse. Se precipitaron hacia nosotros. Sus pasos resonaron en la sala, pero de repente sus movimientos se ralentizaron. El monolito empezó a emitir potentes ondas de luz que las detuvieron y las paralizaron. Vi como una de las criaturas se ralentizaba y su cuerpo empezaba a desintegrarse, como si la luz se lo estuviera comiendo por dentro. «¡Lo habéis conseguido!», gritó el capitán, pero su voz sonaba lejana, como si yo ya estuviera en otro mundo. Sentí que algo dentro de mí desaparecía, como si una parte de mí permaneciera en el monolito. Los símbolos de su superficie se desvanecieron y las criaturas, una a una, empezaron a dispersarse, convirtiéndose en cenizas que se elevaron en el aire y desaparecieron.
La luz que emanaba del monolito empezó a desvanecerse, y los símbolos que antes latían con energía desaparecieron por completo, dejando la superficie fría y sin vida. La sala se llenó de un silencio sepulcral, solo roto por nuestra respiración, pesada y entrecortada tras habernos enfrentado a lo que acabábamos de experimentar. Las criaturas habían desaparecido, sus cuerpos reducidos a cenizas que se disolvían en el aire, pero yo sabía que no era el final. Mi cuerpo se sentía extrañamente ligero, como si hubiera perdido algo importante, una parte de mí que no podía recuperar. Me quedé de pie frente al monolito, sintiendo que la debilidad llegaba en oleadas, y todo a mi alrededor empezó a girar. Pero lo más aterrador estaba en mi interior. Sentía un vacío que crecía a cada segundo que pasaba, como si el propio monolito hubiera sacado de mí algo que era algo más que energía. ¿Se encuentra bien? La voz del capitán me sacó de mi aturdimiento. Asentí lentamente, aunque las palabras se me atascaron en la garganta. Mi mirada vagó por el pasillo y me di cuenta de que las paredes que antes palpitaban ahora estaban apagadas e inmóviles, como si toda la energía de la nave se hubiera desvanecido junto con el monolito. «Tenemos que volver al transbordador», dijo el capitán mirando a los demás. «Esta nave es una prisión, pero ahora no es una amenaza». Retrocedimos, intentando permanecer juntos, pero cada paso nos dolía en el pecho, como si la nave siguiera aferrada a nosotros, reacia a dejarnos marchar. Los pasillos que solían cambiar y confundirnos ahora parecían sin vida y estables, pero eso no lo hacía más fácil. Cuando llegamos a la esclusa que conducía a nuestra nave, me volví por última vez. En las profundidades de la nave, donde había estado el monolito, sentí algo, una presencia. Era tenue, pero sabía que seguía allí, atrapada dentro, y que simplemente habíamos retrasado lo inevitable. A bordo de nuestra lanzadera estábamos en silencio. El capitán estaba ocupado comprobando los sistemas, preparándonos para el desatraque, pero su rostro tenía más preguntas que respuestas. El resto de la tripulación parecía demacrada, con los ojos en blanco, como si ellos también hubieran dejado una parte de sí mismos en aquella nave. Mientras el transbordador se alejaba del casco de la antigua nave y nos dirigíamos hacia nuestra nave principal, yo seguía sintiendo una extraña conexión con lo que había quedado atrás. El monolito, sus símbolos, sus criaturas. No todo era una mera coincidencia, era un diseño. «Has tomado la decisión correcta», dijo el capitán sin apartar la mirada del salpicadero. «Salvamos nuestras vidas, salvamos a otros que podrían haber venido aquí». Pero no respondí. En el fondo, sabía que lo que habíamos hecho era solo una medida temporal. Esta nave era una prisión, construida para contener algo tan peligroso que no podía ser destruido. Y ahora habíamos cambiado ese equilibrio. Me senté en mi silla, sintiendo que la debilidad seguía abrumándome, y no podía deshacerme de la sensación de que mi conexión con el monolito permanecía. Sabía que no era solo fatiga, era algo más que eso. Cuando atracamos en nuestra nave principal y abrimos la esclusa, me pareció que algo se movía fuera de la nave, en lo más profundo del espacio. La luz de una estrella lejana parecía demasiado brillante, demasiado viva, como si nos estuviera observando. «Esto no ha terminado», susurré en voz baja, pero ninguno de los tripulantes me oyó.